こんにちは。これはみんなの日本語の初級に。これは日本語のレベル8の44課です。Muy bien. Entonces, estamos en la lección número 44 del Minano Nihongo en el nivel 8 del curso de japonés. Y sin más por agregar, entonces, Jaime Mashou. Ok, これは154ページお願いします。154ページお願いします。文系. Muy bien. Vamos a ver, como siempre solemos comenzar estos videos, con unos pequeños ejemplos que nos ayudan a ver más o menos qué es lo que vamos a ver durante esta lección. Entonces vamos comenzando con el primero, ¿no? Ichiban, kore onegai shimasu. Yube, osake o nomisugimashita. Yube, osake o nomisugimashita. Muy bien. Entonces vamos viendo. Realmente, pues todo esto lo conocemos, a excepción de esta partecita aquí del sugimas, sugi. Vamos a llamar sugimas. Y eso significa, en la tarde o en la noche bebí demasiado. Bien, entonces ya se imaginarán que este sugimas nos ayuda a eso, ¿no? A ayudar como a explicar de excesos. En momentos como que, pues, en excesos, y pues, pero principalmente en situaciones poco favorables, ¿no? Entonces en este caso es como que, en la tarde o en la noche bebí demasiado, ¿qué? Bebí demasiado alcohol. Entonces en un momento vamos a ver a mayor detalle cómo funciona esto, ¿bien? Entonces seguí, 2番、これ。このパソコンは使いやすいです。このパソコンは使いやすいです。Esta computadora es fácil de utilizar. Pero ustedes van a decir, ok, pero aquí hay un yasui metido entre un des y un tsukai, que es la forma más del verbo tsukai más. Entonces, ya se darán cuenta aquí que el yasui nos está hablando de facilidad de algo, ¿ok? Entonces, así como tenemos yasui para hablar de facilidades de hacer una cierta acción, en este caso la facilidad de utilizar o de usar algo, también tenemos otra expresión para hablar de dificultad. Entonces, en un momento más, igual vamos a abordar esto mismo, ¿no? Y vamos con el último, Sanban, el tercero. Sanban. Subon o mijikaku shite kudasai. Subon o mijikaku shite kudasai. Pues vamos viendo, mijikai, pues ya sabemos que es mijikai. Mijikai es corto. Pero en este momento estamos cambiando la i por ku, entonces dice mijikaku. Entonces, subon es pantalón. Dice, por favor, acorte estos pantalones. Entonces, acortar es, en este caso, funciona como un verbo frasal, que es un sustantivo más shimas. Pero en este caso, pues es shite kudasai. Entonces, ya podrán darse cuenta que en esta forma nuestros adjetivos pueden funcionar como sustantivos, ¿ok? Igual, esta parte lo vamos a ver a mayor detalle a continuación. Entonces vamos con la primera forma. これは156ページお願いします。156ページお願いします。Bunpo, bien. Entonces, es lo que les comentaba. Aquí tenemos el sugi más, ¿no? Que el sugi más, ¿qué es lo que pasa? Aquí abajito dice, y voy a tomarme la libertad de leerlo. Sugi más indica el grado o en qué grado una acción o estado rebasa el nivel admisible. O sea, que se usa normalmente para estados no deseables o, como comentaba ya hace un momento, se utiliza para hablar de excesos en cualquier caso. Entonces, si se fijan, es súper sencillo de usar. ¿Por qué? Porque el verbo tiene que estar en forma más. Si lo vamos a usar, es el verbo en forma más. Sabemos cuando hacemos esto, el verbo en forma más, le quitamos el más. ¿Ok? Y luego el adjetivo i, le quitamos la i. Y el adjetivo tipo na, simplemente no le ponemos la na como solemos hacerlo. Sabemos que la na se suele usar en casos muy específicos. Pero no, en ese caso, pues igual que siempre, no la vamos a poner. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos la forma, bien. Verbo forma más, le quitamos el más. Adjetivo tipo i, le quitamos la i. Y adjetivo tipo na, no le ponemos la na. Seguido por sugi más. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Comenzamos con el ejemplo que ya habíamos comentado, pero ahora ya indicando dónde está el cambio del verbo para poder utilizarlo. Yube osake o nomisugimashita. Yube osake o
no mi sugimashita. Bien, entonces esto, como lo vimos anteriormente, es en la tarde o en la noche bebí demasiado. ¿Ok? Vemos que en este caso el sugimas, que es el demasiado o en exceso, recae sobre el verbo nomimas. Entonces se entiende que lo que se hizo demasiado o lo que hizo en exceso fue beber. Bien, seguí. Ahora vamos con un ejemplo con un adjetivo. Konoseta wa oki sugimasu. Konoseta wa oki sugimasu. Bien, entonces ya podrán darse cuenta. Konoseta, este suéter, ¿qué será? Ah, bueno, este suéter es demasiado grande. ¿Pero para qué? Pues es demasiado grande para mí. Puede que sea de una buena talla para otra persona, pero para mí en particular es demasiado grande. Bien, y luego igual, si nos fijamos el sugimas recae pues sí sobre el adjetivo tipo i. ¿Y qué pasa? Bueno, el sugimas está clasificado como verbo del grupo 2. Entonces se va a declinar de esa manera. Sugiru, suginai, sugita, sugite, sugirare más o sugirareru, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ver unos pequeños ejemplos también. Un pequeño ejemplo aquí. Saikin kuruma wa sousa ga kantan sugite. Aquí se fijan, sugite. Unten ga omoshiroku nai desu. Saikin no kuruma wa sousa ga kantan sugite. Unten ga omoshiroku nai desu. Bien. Aquí qué dice, bueno, el manejo de los autos nuevos es tan fácil, o es fácil en demasía, que conducirlos ya no es importante, digo, ya no es interesante. Entonces si nos fijamos aquí el sugimas está hecho como con forma T, como se haría con un verbo del grupo 2. Bien, entonces aquí se fijan, no dice tanto nuevos, no dice los más recientes o últimamente, saikin. Para que no digan, pero ¿dónde está sacando el nuevo? Bueno, saikin es últimamente. Y después tenemos ikura suki demo nomisugiru to karada ni warui desu yo. Ikura suki demo nomisugiru to karada ni warui desu yo. Ikura suki demo, recordemos que era como sin importar qué tanto, o sea, sin importar qué tanto te guste, beber demasiado es malo para la salud o para tu cuerpo en este caso, ¿no? Entonces igual podemos ver que el sugi que se conjugó o se declinó como un adjetivo, digo como un verbo del grupo 2 de los grupos de conjugación de verbos. Bien, entonces esto es la forma sugimas. Si nos fijamos es súper sencillo de utilizar y es un uso muy muy práctico. Muy bien, vamos con la siguiente forma. Seguimos en la página 156, Hyakugo Yuroku Peiji. Bien, y en este caso vamos a hablar de facilidad o dificultad de algo en ciertos contextos, ¿no? Entonces para esto se va a usar solamente en este caso con verbos en forma más. Igual ya sabemos que la forma más cuando nos referimos a esto es quitando el más del verbo. Y yasui indica facilidad. ¿Facilidad de qué? Facilidad de lo que diga el verbo. Facilidad de realizarlo del verbo. Y nikui significa dificultad. ¿Ok? Nikui es dificultad. ¿Dificultad de qué? Igual. Dificultad de realizar lo que el verbo exprese. Entonces vamos a ver unos ejemplos. Ok, aquí otra vez tenemos, ¿no? Verbo en forma más. Y luego se le pone yasui des o nikui des. Entonces, vamos a ver que uno de los primeros casos o uno de los primeros contextos en que esto funciona es que estas frases representan la facilidad o dificultad en manejar o en hacer algo. Por ejemplo, kono paso kon wa tsukai yasui desu. Que ya hemos visto ese ejemplo, ¿no? Kono paso kon wa tsukai yasui desu. Esta computadora es fácil de usar, es fácil de utilizar. Entonces, bien, si nos fijamos, dice, es fácil de qué? Bueno, recae sobre el verbo tsukai de tsukai más. Y dice, lo que es fácil es el uso. El usarlo es sencillo. Otro ejemplo, ahora con nikui. Tokyo wa sumi nikui desu. Tokyo wa sumi nikui desu. Entonces,
Sumimasu es en este caso vivir o residir, ¿no? Y Tokio pues es Tokio. Entonces ya podemos imaginarnos qué significa, que dice que vivir en Tokio es difícil, ¿no? Vivir en Tokio es difícil. Entonces está aquí hablando de la dificultad de qué? De vivir en un lugar. Entonces, realmente casi todo lo que ya sabemos hacer, si nosotros usamos Yasui o Nikui, podemos darle una nueva capa de profundidad, podemos dar un poquito más de contexto y podemos expresar un poco mejor nuestras ideas con una forma sumamente sencilla. Entonces vamos a ver otro contexto. Dice, también representa facilidad o dificultad de que algo cambie de que un objeto o algo en general cambie sus características. O sea, un objeto, una persona, aquí dice también. O también la probabilidad de que esto ocurra, ¿no? Por ejemplo, Shiroi shatsu wa yogore yasui desu. Yogore yasui desu. Dice, Shiroi shatsu, una camisa blanca. Yogore, ensuciarse. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué tiene de peculiar una camisa blanca y la ensuciada? Bien, significa que una camisa blanca se ensucia sencilla o fácilmente, ¿no? Entonces, aquí habla de la facilidad de qué? De que una camisa cambie su estado a sucia. Pero así como también hablamos de las probabilidades de que algo sea fácil, también podemos hablar de las probabilidades, de las pocas probabilidades que hay de que algo suceda. Por ejemplo, ame no hi wa sentaku mono ga kawaki nikui desu. Ame no hi wa sentaku mono ga kawaki nikui desu. Entonces, dice, sentaku mono es como que lavar cosas, lavar ropa. Kawaki más es secarse. Y ame no hi es día lluvioso. Entonces, ¿qué pasa con los días lluviosos y la ropa mojada y que se seque? Bueno, sabemos que ¿qué pasa? Bueno, que las cosas lavadas o la ropa lavada difícilmente se secan en los días lluviosos. Entonces nos damos cuenta que aquí ya está hablando de, pues, de que también entra aquí al quite la probabilidad de que algo suceda. Entonces, bien, vamos a ver otro ejemplo. Mejor dicho, acá una notita. Yasui y Nikui funcionan como adjetivos tipo i. Entonces los vamos a declinar de la misma manera que solemos declinar los adjetivos tipo i. Pues ya sabemos, el ku para hacer los sustantivos, kunai para negarlos, kunakata para negar el pasado, kata para afirmar el pasado, y des como ya lo estamos usando para afirmar en presente. Entonces, por ejemplo, un ejemplito aquí. Kono kusuri wa satou o ireru to nomiyasuku narimasu yo. Kono kusuri wa satou o ireru to nomiyasuku narimasu yo. Esta medicina que si le pones o al ponerle azúcar, ¿qué pasa? Pues que será más sencillo o se volverá más fácil de beber, ¿no? ¿Por qué? Pues entendemos que si le pones azúcar a algo, se hace más dulce. Entonces, en este caso, al hacer más dulce una medicina, se vuelve más sencilla o más fácil de tomar. Y vemos con otro ejemplito, pero ahora con Nikui. Kono koppu wa ware nikukute anzen desu yo. Kono kapu wa ware nikukute, nikuku, porque nikui, niku. Kono kopu wa waru, sumimasen. Kono kopu wa ware nikukute anzen desu yo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? Que este vaso es difícil de quebrar o de romper. Por lo tanto, es seguro. Bien. Entonces, ya nos damos cuenta que Yasui y Nikui también es muy sencillo de utilizar con una forma sumamente sencilla como es la forma más. Sin necesidad de andar metiendo cosas muy complicadas. Y ahora vamos a abordar la siguiente forma, que es adjetivos y sustantivos con shimasu. Bien, en este caso, como les comentaba hace rato, podemos hacer nuestros adjetivos como sustantivos, como un adjetivo tipo i. Lo podemos usar como sustantivo si quitamos la i y ponemos la q. El adjetivo tipo na, simplemente sin poner la na y poner una ni. Y el sustantivo, como siempre, comportándose igual que el adjetivo tipo na,
simplemente con una ni. Y después le ponemos shimasu. Entonces, ¿qué dice? Si ponemos ku ni shimasu, indica que alguien hace pasar a algo un cierto estado. ¿Cómo que hace pasar algo? Eso ya lo vimos, ¿no? Se llama narimas. Bien, de hecho, si se fijan, se declinan o se hacen de la misma forma que cuando usamos narimas. Pero la diferencia es que pasa, bien, que con narimas las cosas solían pasar de un estado a otro por cuenta propia. Cuando usamos shimas, literalmente una persona hace que algo cambie. Shimas, de hacer, ¿no? Entonces vamos viendo. Oto okiku shimasu. Subiré el volumen. O sea, sé que yo cambiaré el volumen para que suba. ¿Bien? En cambio, si dijéramos oto okiku narimasu, es como que, es que el, el volumen se subirá. ¿Cómo? No sé, se subirá probablemente solo. Pero en este caso estamos indicando que uno mismo hace que algo suceda, ¿bien? Con este shimasu, de hacer. Luego un ejemplo con un adjetivo tipo na. Heya o kirei ni shimasu. Heya o kirei ni shimasu. O sea, limpiaré la habitación. O sea, yo la limpiaré. Yo haré que cambie, ¿no? Y por último, pues una con un sustantivo. Shio o ryo o hanbun ni shimashita. Shio o ryo o hanbun ni shimashita. Reduje la cantidad de sal a la mitad. O sea, yo la reduje, ¿ok? Entonces prácticamente funciona igual que narimas. Con la única diferencia, aquí voy a poner que es más o menos, pero no igual, que narimas. Con la diferencia que shimas, nosotros provocamos el cambio. Con narimas, el cambio llega solo. Llega solo, más o menos, ¿no? Entonces vamos a ver una siguiente forma. Prácticamente estamos terminando. Esta parte ya es la parte de las formas gramaticales, tal cual. Lo siguiente ya son un poquito más como notas gramaticales del japonés. Entonces, por ejemplo, vamos con el siguiente. Un sustantivo ni shimasu. Este patrón que pasa expresa selección o decisión. Bien, por ejemplo, vamos a ver un ejemplito. Heya wa shinguru ni shimasu ka? Tsuin ni shimasu ka? Entonces, ¿qué quiere? ¿Qué pasa? Heya, una habitación. Shinguru, single, o sea, individual. Twin, o sea, matrimonial. ¿Qué dice aquí? Pues que si le gustaría una habitación con cama sencilla o doble. Van a decir, pero es que Shima siento que no entra dentro de la decisión. Bueno, en este concepto, o en este contexto, cuando a lo mejor vas a un hotel, te dicen, ¿quiere hacer la cama individual o quiere hacerla matrimonial? Entonces, si se fijan, sí es más o menos como lo mismo. Pero vamos a ver otro ejemplo que nos va a quedar más claro. Kaigi wa ashita ni shimasu. Kaigi wa ashita ni shimasu. O sea, la reunión la haremos mañana, ¿no? Ya se tomó la decisión, ya se hizo una elección de que el día de mañana se llevará a cabo lo que dice el sustantivo, o sea, mañana. Bueno, sí, o sea, vamos a hacer mañana la reunión. Ok, ashita ni shimasu, mañana se hará. Bien. Normalmente si nosotros sabemos el ashita iría al inicio. Hasta kaigarimas, por ejemplo, ¿no? O kaiwa ni shimasu, que también funcionaría más o menos de la misma forma si usamos kai ni shimasu, o sea, hasta kaiwa ni shimasu. Entonces bien, simplemente es para eso, ¿no? Para expresar que alguna decisión ya se ha tomado. O se tomará. Y lo siguiente ya sería lo final. Muy bien. Esto pues es lo que les comentaba hace un momento. Pero la cuestión aquí es que cuando lo usamos antes de un verbo, un adjetivo tipo i, quitándole la i y poniéndole q, y un adjetivo tipo na, quitándole la na y poniendo ni, antes de un verbo nos funciona como un adverbio para este verbo. O sea, este adjetivo va a calificar al verbo, ¿ok? O sea, o a describir. Entonces, vamos con un ejemplo. Yasai o komakaku kitte kudasai. Yasai o komakaku kitte kudasai. O sea, por favor, corte las verduras. Cortar es nuestro verbo. Aquí está kitte, kuru.
Sakuru, digo, kiru. Y luego dice trozos pequeños. Esos trozos pequeños es de komakaku, komakai, de poquito, ¿no? De pedacitos. Entonces, este komakai está calificando nuestro verbo. Entonces, por eso es komakaku. Bien. Y luego vamos con el siguiente. Denki ya mizu wa taisetsu ni tsukaimashou. Denki ya mizu wa taisetsu ni tsukaimashou. Taisetsu es importante. Entonces, tsukaimasu es importancia. Digo, es usar. Entonces, decir, usar importantemente. Ok, vamos a ver, entonces vamos a checar ahorita. Y usemos la electricidad y el agua como algo importante. O sea, como hay que cuidarlo, o sea, hay que usarla con medida. ¿Por qué? Porque es importante, hay que mesurarla. Muy bien, y con eso estaríamos terminando la explicación de la lección 44. Y si ahora sí, sin más que agregar, matane, benkyou shite ne, y tomen sus notas por favor. Arigato.